Martín, nos encontramos en este momento con el doctor Roque Díaz Delgado, decano del Colegio de Notarios de Lima. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Vamos a conversar con usted frente a la lucha contra la corrupción, que también es muy importante, ¿no?, que se genere a partir del ámbito de los notarios. Así es. Es esencial, clave. De lo contrario estaríamos hablando pues de una traición a la fe, a la confianza de las personas. Así es una labor primordial la que nosotros ejercemos en el país, y como todos saben, el notario da seguridad jurídica, ¿no? Uno de los pilares para la estabilidad y la paz social en el... Por cierto, lo de seguridad jurídica es uno de los... Vamos a ir con Marco Rodríguez en este momento. Marco, muy buenos días. Muchas gracias también al doctor Roque Díaz Delgado por su paciencia. Teníamos esta comunicación con Mercedes Arauz importante, y ella, en una de las preguntas de Manuel, mencionó el aumento de la inversión privada, y yo quiero retomar su respuesta anterior, y es la importancia de la seguridad jurídica, ¿no?, que es uno de las variables tan importantes que busca el inversor privado para saber si puede trabajar con ciertos países, ¿no? Así es. Hay muchas medidas que el Estado ha tomado, y dentro de ellas el notario está a la vanguardia, ¿no? Ahora tenemos elementos electrónicos que nos permiten, por ejemplo, validar la identificación de las personas con el famoso lector biométrico, que nos permite a un 100%, salvo alguna excepción, creo, determinar que la firma y huella le corresponden a una persona, con lo cual se está evitando suplantaciones, por ejemplo. Ahora, doctor, ¿por qué el trabajo del notario es tan importante, por ejemplo, para evitar, ¿no?, la instalación de organizaciones delictivas en una sociedad, y también dentro de, ¿no?, actividades jurídicos notariales, digamos? Quiere decir, ¿por qué es tan importante su labor justamente en la lucha contra ese tipo de actividades delictivas? Es importante porque desde el momento que nosotros tenemos la identificación de las partes en los temas contractuales, y adicionalmente a ello nosotros guardamos la documentación, tenemos la matricidad de los documentos, entonces ello nos permite que frente a un informe de un juez, un fiscal o de la misma SUNAT o inteligencia financiera les podamos brindar esta información, porque la tenemos en nuestra custodia, o sea, porque nosotros tenemos la obligación de guardarla. Claro. Entonces, frente a un requerimiento de una autoridad, por ejemplo, realizó el señor Martín un trámite en alguna notaría, nosotros hacemos una revisión, una búsqueda, y decimos sí, se hizo en tal momento. Ajá. Aparte de ello, nosotros tenemos la obligación, por ejemplo, anualmente de reportar todos los actos jurídicos a SUNAT, y también en forma mensual a inteligencia financiera, con determinados montos y determinadas variables, ¿no? Entonces, la función que nosotros tenemos es efectivamente de colaborar con el Estado, y lo hacemos y luchamos frontalmente contra la corrupción, ¿no? Son las 7:41 de la mañana. Les recordamos que estamos con el doctor Roque Díaz Delgado, decano del Colegio de Notarios de Lima. Doctor Díaz, fíjese, ustedes tienen en carpeta, ¿no?, una iniciativa que tiene que ver con una disposición de base de datos, ¿no?, la base centralizada de documentos notariales del Colegio de Notarios de Lima. ¿Esta es una iniciativa que ustedes la van a presentar, digamos, al Estado? ¿Cómo va a funcionar esto? Mire, nosotros hemos firmado un convenio con ANSER, y esta base ya ha sido desarrollada. El ANSER es una entidad del Colegio de Notarios de Madrid, una privada, que nos ha permitido obtener esta experiencia de España para replicarla, y adecuada obviamente a la realidad peruana, para poder informar. ¿En qué consiste en todo caso los beneficios que podría traer el manejo de esta información? ¿Cómo funciona al día de hoy? Nosotros como notarios le decía que tenemos que informar a inteligencia financiera todos los meses. Somos oficiales de cumplimiento. Y nosotros obviamente cada quien emplea un criterio diferente para evaluar una determinada operación. Aparte que las operaciones son individuales. Entonces yo reporto individualmente a inteligencia financiera. Inteligencia financiera coge la información de todos y hace un análisis. Nosotros estamos planteando con esta base centralizada, todos los notarios informar a la base centralizada. Esta va a estar conformada por un organismo de especialistas que todas las operaciones del Perú la van a analizar y le van a enviar al Estado una sola operación. O sea, un solo informe, pero un informe ya de un especialista. Claro. O sea, no va a ser un informe de cada notario que si yo, digamos, puedo ser muy detallista, le puedo informar. Para mí puede ser sospechosa la operación, pero para otra no. Pero si nosotros tenemos un organismo que me va a evaluar, que me va a determinar, uniendo todas las operaciones del Perú, entonces el Estado va a ser el beneficiado. ¿Por qué? Porque va a tener ya algo que sí le va a servir. Claro. Y que no va a estar pues en forma individual viendo si conviene o no conviene.
Está claro. Doctor, ¿existe un proyecto de ley para que el ciudadano elija el notario en caso de algunos procesos o trámites con el banco, ¿no? Porque tengo entendido, y usted corríjame si no es así, claro, el banco nos envía a cierto notario, pero ese proyecto de ley le da potestad o libertad al usuario a elegir el notario que prefiera. Como le decía, creo que en primer lugar estamos en un estado libre, que el ciudadano debe elegir. Y como que es así, en casi en todos los trámites que realizan los servicios, el ciudadano elige. En este caso, los notarios, le decía, estamos preparados para poder realizar una labor 100% eficiente en todo el país. Tenemos todos herramientas electrónicas, como le mencionaba, entonces cada quien somos profesionales, en la mayoría somos ya abogados, o sea, últimamente solo se permite el ingreso de abogados a la función notarial. De acuerdo. Así nos piden experiencia, entonces el notario actual ya es un profesional del derecho. Entonces ello nos permite hacer una evaluación 100% segura. Entonces todos los notarios en el Perú ejercemos la misma labor. ¿Es una exigencia ahora que un notario sea también abogado? Así es, ahora sí. ¿Antes cómo era? Discúlpeme la ignorancia. Bueno, antes era el ciudadano, digamos, mucho antes era el ciudadano honesto, honorable. Representativo de una... Claro, después, bueno, era elegido por la Corte, ¿no? En una terna. Pero ahora sí es concurso público muy exigente, ¿no? De acuerdo. Con diferentes etapas. Ahora, a propósito, digamos, de iniciativas, creo que ustedes por tercer año consecutivo están llevando a cabo la campaña El Notario en tu Barrio. ¿Qué alcances tiene esta campaña, digamos? Que me parece que es, a ver, una campaña que tiene que ver con la presencia de los notarios en los distintos puntos de la ciudad y que busca en todo caso acercar a la gente e informarla sobre el trabajo que digamos que ustedes realizan. Así es, al notario siempre se lo ha visto como un funcionario así llamado muy frío, muy egoísta, muy apartado de la sociedad. Nosotros queremos cambiar esa imagen, queremos acercarnos a la ciudadanía, queremos con estas campañas, queremos brindarle no solo la información, sino también orientarlos en la forma como deben realizar sus trámites, ¿no? Decirles que ir a un notario no es costoso, ¿no? Pues nosotros brindamos seguridad jurídica. Obviamente tiene que haber un costo por la labor que realizamos. Hay una matricidad de documentos, tenemos un papel especial, tenemos lectores, o sea, tenemos que de todas maneras tenemos unos gastos fijos, ¿no? Que nos permiten de todas maneras mantener una estructura. Pero nosotros al acercarnos al ciudadano, ¿qué le estamos diciendo? Ustedes no tengan miedo de ir, porque más barato sale ir a un notario que ir a un falsificador, por las consecuencias que ello implican. Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo conocer de que ir al notario para recibir una consulta en la notaría es gratis. O sea, yo voy con mis documentos y quiero una información, quiero una evaluación de mi documentación inicial, es gratis. O sea, no me va a costar. No me va a costar porque los abogados y el notario va a y eso poder es informar. En todo el Lima. En todo el Perú. En todo el Perú. Perfecto, nosotros estamos capacitando todos los meses. El que habla también es presidente de los notarios del Perú. Y estamos yendo todos los meses a todos los departamentos a capacitar a los notarios, a hacer diferentes campañas, sobre todo para que el notario esté preparado frente a todos los avances tecnológicos. Doctor Roque Díaz Delgado, decano del Colegio de Notarios de Lima, son las 7:47 de la mañana. Doctor, el pasado 2 de octubre el Colegio de Notarios cumplió 50 años, ¿verdad? Y además es el día del notario. Del notario. Feliz día un poco atrasado, ¿no? Pero en fin, amable, gracias. ¿Cuáles son los retos de su colegio para los próximos años? ¿Cuáles son los retos principales de los notarios peruanos? En primer lugar, que el ciudadano, primero acercarnos más al ciudadano. ¿De acuerdo? Que el ciudadano vea en nosotros a ese profesional de carta cabal, sumamente honesto, honrado, que le va a dar una orientación segura, que sus trámites van a ser 100% seguros, ¿no? Que la corrupción no va a ingresar al ente notarial, que si hay algún mal proceder se está sancionando, se hace un procedimiento administrativo a través del mismo colegio. Del mismo colegio ante un tribunal de honor y en segunda instancia ante el Consejo del Notariado. Y se están aplicando sanciones. Hay sanciones de 1 año, de suspensión, de 3 meses, de 7 días, amonestaciones privadas, públicas. Es decir, sí se está trabajando en todos los frentes, tanto en el externo, frente a la ciudadanía, como también en el interno. Claro. Porque creemos que el notario también debe estar, por ejemplo, capacitado permanentemente. Y es lo que estamos haciendo.
O sea, estamos capacitando en cada provincia. Cada colegio siempre ha tenido una capacitación regular, pero ahora con la Junta de Decanos estamos yendo a todos los departamentos. Finalmente ustedes son como portadores de la fe pública, de la honestidad, de los procedimientos que se realizan en un país, ¿no? Así es, por eso es que el notario creemos que el notario no está metido en la corrupción, porque el notario ejerce su labor, es una labor pacificadora, es una labor de mutuo disenso. Todos los trámites que se realizan ante las notarías son de mutuo disenso. No puede haber conflicto. O sea, por ejemplo, ahora realizamos el divorcio, ¿no? Y el divorcio van las partes de mutuo acuerdo y ponen fin a esta relación matrimonial. Doctor, una consulta muy puntual. Es cierto, digamos, ustedes son portadores, digamos, de sostener la fe pública también. Sin embargo, los traficantes de tierras instrumentalizan a muchos notarios. No, lo que pasa es que habría que analizar cada caso. En aquellos predios que están matriculados, que están inscritos en los registros públicos, la labor del notario es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos acceder a SUNAT y podemos verificar la propiedad de un inmueble. Pero cuando las personas no acuden al notario a pedir una información, ¿qué es lo que sucede? Compran terrenos con documentos privados o de repente sin documentos. Entonces la persona no compra sin saber a quién le está comprando. ¿Por qué? Porque o hay en el camino títulos falsos o en todo caso hay invasiones o hay en la parte que está digamos la informalidad rondando. Entonces si yo le compro a un tercero que no sé si tiene el título de propiedad inscrito o no, o que de repente no tiene título o simplemente tiene una simple constancia, entonces estoy corriendo un riesgo de que efectivamente haya mucho engaño en el camino. Pero si yo voy ante el notario va a pedir una serie de documentos, inclusive para este tipo de operaciones, cuando son, digamos, no por escritura pública, sino cuando son transferencias con firma legalizada. El notario exige, por ejemplo, el título de propiedad, constancia de posesión, pago de los impuestos prediales ante la municipalidad, para poder determinar efectivamente si es propietario o no, o qué documento tiene para poder transferir. Entonces nosotros sí ayudamos, pero cuando la ciudadanía, escuchamos en las noticias, señor, me vendió un terreno un traficante. Sí, pues, pero si usted le pregunta, nunca fue por la notaría. Nunca pasó por la notaría. Ya, pero la pregunta es verdad, ¿no? Obviamente, pero es verdad que cuando escuchamos casos de grandes operativos, las explicaciones también son que estos traficantes de tierras utilizan notarios y testaferros para realizar sus actividades, ¿no? Mire, en lo que conocemos, hay unos pocos casos que están judicializados. Por eso le decía, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros, digamos que 100% sin duda, funcionamos bien, ¿no? O trabajamos bien. Hay algunos casos que están procesados o investigados en el ámbito judicial, que son casos individuales. El porcentaje es menor. No son muchos, y cada notario es responsable, ¿no? Si alguna organización ha utilizado un notario y él no ha tomado las precauciones correspondientes, tiene que responderlas. Ya las ha hecho en algunos casos en el campo administrativo y otros en el campo penal, pero son casos individuales, no es generalizado. O sea, lo que usted nos está diciendo es que no hay muchos casos donde de manera flagrante un notario está involucrado en actos de corrupción. No, hay pocos casos. Hay, por ejemplo, en el centro hay algunos notarios que han sido destituidos, ¿no? Fueron por casos muy conocidos que se firmaban ahí en provincia. Han sido destituidos, están siendo investigados, algunos, digamos, estuvieron detenidos o están detenidos. Pero son casos puntuales, ¿no? O sea, no es que todos los notarios estemos involucrados. No me refiero a que ni la mayoría, ni un gran porcentaje, No son casos mínimos. Obviamente no. Doctor Roque Díaz Delgado, decano del Colegio de Notarios de Lima, le agradecemos mucho su visita, la aclaración de muchos temas y la explicación, sobre todo, que es muy importante siempre, de la importante labor que realizan los notarios en nuestro país. Yo les agradezco por la invitación. Creo que en estos tiempos en los que se cuestiona mucho a los funcionarios, el público debe estar seguro que el notario va a estar ahí para darle ese consejo y va a realizar un trámite, como les decía, no solo eficaz, sino seguro, con garantía. Pero tienen que ir al notario. Claro. Porque si, como leo, van, por ejemplo, van en esta famosa calle que se sabe que hay mucho falsificador, ¿no? Entonces, no hay ninguna garantía, por más que le digan que es garantía. Sí. Entonces, y es más, los costos tampoco son unos costos elevados, ¿no? O sea, ahora estamos también en esa campaña que el notario debe cobrar un honorario justo.
Pues bien. ¿no? ¿Para qué? Y de paso ayudar a la población, porque todos en este momento tenemos que colaborar. Aquellas zonas de desastre, por ejemplo, los notarios hacen campañas gratuitas, ¿no? Bien. Y hacen trámites gratuitos a la ciudadanía también, que es el aspecto que a veces no lo publicitamos o no queremos publicitarlo para que no se vea que estamos aprovechando. Pero es el momento. importante señalarlo Pero ahora. así es. Muchas gracias, doctor Roque Díaz Delgado, por su visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, amigos, son las 7:54 de la mañana. No...